Saludo para todos. Bienvenido a su clase de física con el profesor Frank Suárez. En el caso del día de hoy vamos a estar revisando un poco en la parte de la física de la termología con el análisis de las transformaciones de gases ideales o perfectos, así también llamados, ¿sí? En la transformación de los gases vamos a trabajar con tres variables llamadas variables de estado, que son la presión, el volumen y la temperatura. En estos casos, en estas leyes de transformaciones de los gases, se trabaja con gases ideal o perfecto, como le dije anteriormente, que son una aproximación al comportamiento de los gases reales, ¿sí? De los gases existentes en el universo. Bueno, estos gases se trabajan a presión baja y temperaturas altas, ¿sí? Para que con dichas circunstancias tengamos, ¿sí? estas condiciones, ¿sí? O estos tipos de transformaciones. Bueno, en el día de hoy vamos a repasar un poco sobre las unidades de medida de estas tres variables que vamos a trabajar, las leyes de transformación de los gases ideales y una ecuación general para esa transformación, ¿sí? Bueno, primeramente tenemos tres leyes importantes, ¿sí? Que vamos a analizar. Tenemos la transformación isotérmica, gracias a los científicos, fue enunciada por los científicos Boyle y Mariotte, que habla de que a temperatura constante la presión de este gas será inversamente proporcional al volumen de la masa de este gas, ¿sí? Como nosotros vamos a ver en determinados ejemplos o ejercicios, vamos a ver que va a haber siempre o va a ocurrir el cambio de una de estas variables, ¿sí? Entonces ya podemos decir que existe una transformación, ¿sí? Un cambio de estado. Por eso señalamos como en esta transformación isotérmica a temperatura constante tenemos la presión en estado 1 y el volumen en estado 1, ¿sí? Que va a ser igual a esto, que es inversamente proporcional, será constante en el cambio de estado siguiente, que va a ser ya en un cambio de estado 2, ¿sí? Presión 2 por volumen 2, ¿sí? Inversamente proporcional. Ahí. Bueno, en este caso, en la transformación isobárica, ¿sí? Enunciada por Gay y Lussac, apellido Gay y Lussac, tenemos que a presión constante, por eso habla de isobárica, de bar es una unidad de medida de presión en el sistema inglés. Isobárica tenemos que a presión constante, ¿sí? El volumen de una determinada masa de gas será directamente proporcional a su temperatura, ¿sí? Directamente proporcional a su temperatura. Bueno, esta es la transformación isobárica. Y después tenemos la transformación isométrica, que habla de la variación, como le digo, el volumen constante, ¿sí? Entonces, métrico, de medida, ¿sí? Entonces, podemos relacionar con el volumen métrico que no varía. Entonces, el volumen constante, transformación isométrica, enunciada por Charles, o la ley de Charles también se le conoce. Entonces, tenemos que a volumen constante, la presión de una masa de gas, ¿sí? Será directamente proporcional a su temperatura, ¿sí? En estado 1 tenemos que va a ser constante, en un estado 2 va a ocurrir lo mismo, ¿sí? La presión será directamente proporcional a su temperatura. En un caso hipotético que se puede dar, cuando hay una variación en las tres variables, ¿sí? En las tres variables presión, volumen y temperatura, podemos enunciar una ecuación general, ¿sí? De los gases ideales, que viene dada de esta forma, ¿sí? Bueno, acá me falta el multiplicar, producto, acá tendría que ser, ¿sí? La presión multiplicada por el volumen, ¿sí? Será directamente proporcional a su temperatura, ¿sí? Entonces va a ser constante en el cambio de estado
a una presión 2 multiplicado por un volumen 2 y dividido con una temperatura 2. O sea, van a ser directamente proporcionales el producto de las presiones por el volumen en relación a su temperatura, ¿sí? Eso sería en un hipotético cambio de estado. Bueno, entonces vamos a revisar un poco que la unidad de medida para temperatura en el sistema internacional van a ser Kelvin, ¿sí? Entonces tendríamos que, si tenemos en grados Celsius, pasar a Kelvin, ¿sí? Para volumen vamos a tener unidades de medida en litro o metros cúbicos, ¿sí? Tenemos que hacer un poco la relación de a cuánto equivale un litro, que sabemos que es igual a un decímetro cúbico. Y hacer unas conversiones para tener las unidades de volumen en litros, las dos correspondientes, en los cambios de estado o en metros cúbicos. Y para presión podemos tener medida en milímetros, ¿sí? Por unidad de mercurio, ¿sí? Hydrogen. Esa es la simbología química del mercurio. O podemos tener en pascales, ¿sí? Que es la unidad del Sistema Internacional para Presión, o ATM, una presión atmosférica, ¿sí? Normal. Bueno, entonces podemos también definir la relación o la equivalencia de que una presión atmosférica, un ATM, es igual a 760 milímetros por unidad de mercurio, ¿sí? Y también esto es equivalente a 10 a la quinta pascales, o sea, 100.000 pascales o 100.000 kilogramos sobre metro cuadrado. También